Era en la computadora otra vez. Pedro, te van a poner un uno. Bueno, yo quiero recordarle a a quienes hacen el curso en de manera sincrónica que tienen que mandar su video contando esto y nosotros vamos a pasar el video aquí, ¿verdad? No lo han hecho todavía, le perdonamos, ¿verdad? Por una vez más, pero esperamos ver su video pronto, que nos manden así podemos compartir. El Pedro se está conectando de otra manera. Hola, pastor, ¿cómo estás? Es que se me perdió el sonido del computador, lo estoy buscando y no tengo idea dónde está. De hecho, que está prendido porque te escuchamos dos veces. Sí, es que me conecté ahora con el celu, porque me hablaban y no tengo idea dónde está. Bueno, apaga uno de ellos, silencia uno de ellos. Ya, espera. Te espero, te espero, te espero, te espero. Ya, mire, silencié el Ahí está. de computador, que no sé cómo, en qué pestaña se metió. Voy a prender la cámara y no sé, se me minimizó y no sé qué pasa. Bueno, esta semana no me fue muy bien, No es tu ángulo, Pedro. como porque No sea mala, Carolina, no sea mala, Carolina. Ah, qué malo, Perdóname. voy a parar la cámara entonces. Ahí me veo mejor. No, 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 poné esta, no te preocupes. Ya. Queríamos conocerte en realidad como eres, ¿está bien? Bueno, es que yo sé que esta semana, bueno, la semana pasada contacté a una persona, que es un chico, ¿cuándo fue? El sábado. El sábado o los días anteriores, porque cuando fui al gimnasio, porque estoy haciendo una rutina del gimnasio, suave, sí, eh, contacté a un chico que es sobrino, que tiene la misma edad de un amigo. ¿Cachai? Entonces, ya le he estado compartiendo el Evangelio, ya le he hablado del Señor, pero él es agnóstico. Pero esta oportunidad no le hablé de Cristo. Esta oportunidad conversamos de la vida y simplemente él se empezó a abrir su corazón, empezó a hablarme de sus problemas de crianza cuando chico, porque como él se crió con la abuela, él en ese momento me contó que su abuela le hacía notar que no era hijo, que era sobrino, ¿no? Que era nieto. Entonces hubo un tema ahí que yo, sensible, de parte de, como una apertura a que pueda ser sanado de parte del Señor. No pudimos seguir conversando porque justo su jefatura lo llamó en ese momento por radio, él trabaja de guardia ahí, Ujú. y, y eso. Ya el resto de la semana ha sido un poco duro porque, bueno, hago ejercicio, pero igual yo tengo una enfermedad que es artritis, entonces estaba muy adolorido del tema. Entonces he estado como sin salir en la semana. Entonces, eso. Eso, así que prefiero, o sea, pretendo establecer más contacto y más redes esta semana, la semana que sigue, pero por lo menos tengo una persona. Ok, genial, genial. Bien, avanzamos un poquito. ¿Sí? Un Te poquito, escuchamos, Claudia, contanos cómo te ha ido. porque no depende del computador. Hola, aquí estoy, ¿sí? Sí, Pastor, perfecto. sigo con mis contactos de mi ciudad de origen, que es Carolina Valdés, Jorge Latorre, mi prima, estoy orando por todos ellos. Son los que puse en el informe, pero aparte de eso tengo tres acá en la comunidad cercana, que es en Coquimbo, y, y lo terrible de que una de las chicas que las cuales yo contacté en la feria, ayer se suicidó su sobrino de 21 años, pastor. Y triste porque, bueno, no, nos vamos a juntar esta semana, pero ella está tratando de ver el tiempo porque está con tratamiento psicológico y todo. Pero igual le dije yo, o sea, yo voy a la feria el sábado, trato de ir. Si no pueden juntarnos, voy a tratar de ir para estar ahí contigo y orar porque de verdad que se escucha muy mal ella. Y aparte que estaba con problemas así como de ánimo y ahora que se le mató su sobrino de 21 años, entonces necesito ir porque necesito apoyarla y estar orando por ella. Así que ella se llama Ruby, son tres contactos que tengo aquí. No los puse en el informe, pastor, porque son de esta ciudad. Puse más los informes de mi ciudad, pero está Ruby, Stephanie y Claudia. Y Ruby es la que me contó de su sobrino, así que de verdad que, escucha, uno dice,
tienes un contacto con alguien, hablas con él, le hablas de Dios y, y pena porque no puedes alcanzar, ¿te fijas? Uno no puede saber, uno no puede alcanzar al otro, al que está sufriendo, porque no te dio el tiempo y le hablaste de Jesús a ella solamente. Y si esto hubiera sido más rápido, tal vez hubiera alcanzado al sobrino. Por eso es tan importante eh, estar ahí y alcanzar a las almas perdidas y orar por aquellos que están sufriendo. Me dijo que la máquina lo había alcanzado, un niño de 21 años, suicidarse, tomar esa decisión, su sobrino, y es muy duro. Y, y a veces nosotros lo alcanzamos a llegar. Sí, cierto es, y de ahí la urgencia de hacer la tarea. Eh, También hay que tratar de, de encajar o tratar de entender los propósitos redentores que el Señor tiene. No sabemos si lo que Dios, Dios está preparando es justamente que esta persona tenga consuelo en este tiempo. Entonces, está bien la ayuda psicológica. El tema es que la psicología, como dice un amigo que es psicólogo, encuentra el problema, pero no la solución. La solución está en el mensaje que vos vas a traerle y el consuelo que podés ministrarle. Entonces, yo creo que tenés que centrarte en la oportunidad que Dios ha abierto y que esta persona te puede encontrar ahora como un instrumento de fortalecimiento y de claridad. A nosotros nos pasó algo muy interesante con la hermana Febe en la iglesia. Ella estaba muy quebrantada por un niño que vivía a la vuelta de su casa que tenía cáncer. El niño tenía cerca de 10 años. Y Dios le quebranta a Febe y Febe va, le visita, le ministra, ora por ella, por la mamá, empieza a discipular a la mamá y el niño muere con 10 años, muere. Entonces, ¿qué pensé yo? ¿Qué pensó Febe? Bueno, esta mujer va a renegar y todo eso. Pero increíblemente, a partir de que su hijo muere, ella empieza a congregarse, Carla se llama, ya es miembro de la iglesia por más de 10 años. Carla se consolida, le trae a su mamá, que es la hermana María, son chilenas, María es chilena, Carla también es chilena. En su juventud, María tiene casi 70 años, María. En su juventud estuvo en la iglesia en Chile, ¿verdad? Bueno, viene, se reencuentra con el Señor, su papá y toda la familia. Tenemos, no sé, tal vez 20, 30 personas por esa familia. Mi pensamiento fue, aquí le perdimos porque falleció el joven. Pero sin embargo, el fallecimiento de este niño significó la salvación de la familia. Claro, nosotros tenemos una visión muy humana de la muerte, no como la victoria y no como la graduación a nuestra patria celestial, sino como el fin de las cosas. Y no es una visión bíblica de ninguna manera. ¿Mm? La muerte significa otras cosas, y más para un niño, ¿verdad? Sin embargo, la muerte es el fin de todo y es un pensamiento del mundo, una frustración. Sin embargo, esta muerte significó la salvación de Carla, de su mamá, los hijos de Carla, ya tiene otros chicos, de los hijos de Carla, del yerno de Carla. Hay una familia que se ha salvado a partir de esta experiencia trágica. Entonces, no menospreciemos el dolor presente porque puede ser el instrumento de Dios para salvación. Y como Dios mira más allá del presente nuestro, o Dios tiene una visión eterna, Él, como dice la Escritura, va a transformar esto en una situación para la gloria suya. Así que disfruta el momento, que puede sonar muy feo, ¿verdad? Disfruta el momento en que podés estar ahí para llevar una palabra de bendición, una palabra de administración a su vida. Creo que eso es lo que hay que capitalizar. ¿Amén? Entonces, estás en el momento oportuno para administrar el consuelo del Espíritu Santo, ¿no? Y los que Y, hemos sido experimentados en quebranto, estamos capacitadísimos para ministrar a otros. y me pasó con una amiga, una de mis mejores amigas, que ella tuvo la pérdida de su hijo de 3 años. Y en ese velorio ella conoció al Señor y tuve la oportunidad de presentarle al Señor y todavía sirve y tiene una nueva familia en Cristo. Entonces, claro, en el dolor a veces es una oportunidad.
Parece que no completaste la frase. Ahí está. Volviste a apagar el micrófono. No, es que no sé si escuchó. Ah, que claro, que tuve una oportunidad con una amiga Ujú. que perdió a su hijo de 3 años y en el velorio tuve la oportunidad de hablarles del Señor y ahora ella sirve a Cristo y tiene un esposo cristiano y toda su descendencia sirve al Señor. Así que bueno, en el dolor también hay oportunidad. Quiero decir esto también que es muy importante. Cuando nos animamos a salir del encierro en el que estamos, y no me malinterpreten, pero prepararse para el ministerio significa muchas veces un encierro de desconexión de la gente, ¿verdad? Nos pasa a todos, estar en un ambiente súper espiritual, espero, ¿verdad? Sin chismosos ni cosas por el estilo, buenos compañeros, todo maravilloso allí. Estamos dentro de capilla, devoción, oración, estudio de la palabra. Entonces de pronto hay una desconexión del mundo. Y esto acá yo estoy obligándole a salir de este encierro, ¿verdad? Y contactar con la gente. Ahora, cuando salimos, es imposible ser efectivos en la tarea si no amamos. ¿Verdad? Este es el problema que tiene el pastor. El pastor no puede hacer la obra si no ama, el ministro no puede hacer la obra si no ama, pero amar significa dolor, amar significa una carga, un peso, ¿verdad? Porque llevamos sus cargas, sentimos sus dolores. Y de ahí la importancia de que una vez que recibimos el dolor, que empatizamos con la gente, podamos desparramarnos en la presencia del Padre y echar las cargas a Él, decirle, este es tu problema, este es tu dolor, yo, porque no estamos en condiciones nosotros de soportar la carga de la gente que ministramos. Y no es nuestro ministerio, ¿verdad? Es el misterio de Cristo, Él es el intercesor, Él es el que lleva las cargas de aquellos que ha salvado. Así que una vez que tomamos el dolor, y ciertamente no podemos hacer sin amar, y amar significa dolor para nosotros, una vez que recibimos esto, tenemos que ir a Él y desparramarnos en su presencia para que Él tome las cargas de nosotros. ¿Eh? Necesitamos dormir, necesitamos llegar la noche, poner las manos del Señor y poder descansar, porque solo así tenemos fuerza para el otro día ir a amar a la gente, ¿verdad? Nos pasó, suelo contar esto en la charla de matrimonio. Un día sábado yo ya me había portado muy bien con mi esposita, mensaje de temprano en la mañana, preparé todo el ambiente, salimos a comer algo y cuando llega la noche, ¿verdad? Discúlpenme los solteros, ¿verdad? Pero llega la noche, yo estaba muy preparado para todo, me había portado bien todo el día y llega la noche y se me ocurre decirle, Darío me dijo tal cosa. Y ella me dice, claro, lo que pasa es que Darío no entiende que Ada lo otro. Sí, pero lo que pasa es que Ada, nos empezamos a pelear por Darío y Ada, ¿verdad? Y al ratito teníamos 200 personas arriba de la cama. Y en nuestro dormitorio estaba toda la congregación y nosotros peleándonos con mi esposa. Seguramente Darío haciendo fiesta con su esposa y en su casa y yo peleándome a consecuencia de él, ¿verdad? Entonces hay un momento en que yo tomo sus cargas, pero un momento en que suelto las cargas delante del Señor. Porque si no, no hay quien aguante. No, si no, no hay quien aguante. Así que les animo a amar, pero también a echar nuestro pesar en los pies del Señor, que Él se lleve nuestras cargas, porque no tenemos la fortaleza para soportar la carga de todo el mundo. Para eso está Cristo, ¿eh? Y Él va. Bueno, les felicito por el trabajo. No se olviden que a partir de ahora vamos a presentar, voy a ver el curso, a partir de ahora vamos a presentar cada semana el reporte ABC, a ver si estoy cierto. Hoy es clase 7, en la clase 9, es decir, el próximo miércoles, habilidad número 5, volvemos a presentar este reporte. Lo mismo en la clase número 9, 10. Ay, lo salvé. En la clase número 12, luego presentamos otra vez reporte y volvemos a presentar después. No, tenemos 2 reportes más. Así que trabajen abundantemente para esto, ¿está bien? Bueno, Pastor, vamos ahora pastor, a... ¿Perdón? pastor, Tali Sí. me dice que se le cerró Zoom. Ay, no le estoy dando entrada, ¿verdad? Bueno, yo no tengo acá su pedido para que ella... Hola, Tali, ahí volvió. Perdón que se me fue el internet y no me quería abrir el Zoom, estaba mandándole pantallazo a la, a la Toti.
Bienvenida, Tali. Ah, Tali faltó contar, ¿verdad? Sí, cierto. Cierto. Casi te saltamos. Dígame. Cuéntame de tu trabajo. Tengo un nuevo contacto. Gloria a Dios. Se llama Eve. Eve es una amiga de mis papás, de la juventud. Y bueno, ella ya no vive acá, vive en Orlando, en Florida. Pero justo se dio algo genial porque su esposo falleció hace muy poquito. Y mis papás me dieron el contacto de ella porque ahora como yo voy para Florida, entonces ella les comentó a mis papás que le gustaría recibirme, bla, 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 para estar con ella porque está muy solita y ella no conoce a Cristo. Eh, entonces, igual le estuve conversando un poco y me contaba un poco como de lo que había pasado con su esposo, que quedó solita igual allá. Entonces, como que por ahí estoy viendo una buena oportunidad como para poder predicarle, para generar lazos con ella. Así Buenísimo. que ese es como el informe que tengo por ahora. Con Johan igual, la verdad es que me ha sorprendido mucho, porque de verdad que siento que fue como un cambio muy drástico. Igual de repente, por ejemplo, sigue saliendo, pero hasta el momento sigue limpio con el tema de las drogas. Ujú. Así que ahora, yo que me voy ahora la otra semana, quedamos en poder juntarnos en la Buenísimo. casa y su primo creo que también va a estar ahí. Todavía no me confirma, pero también va a estar ahí, así que vamos a poder juntarnos y vamos a poder orar y todo eso, porque ahora está mucho más receptivo, no es como que me dice así como, no, yo ya sé todo, no necesito como que me digas nada. Ahora es como que de verdad él está desesperado buscando como una respuesta. Así que por ese lado ha sido genial. Maravilloso. Sí, Excelente. Muy bien, muy bien. Les animo por lo menos 3 contactos, ¿verdad? Por semana nuevos. O sea, hacer nuevos contactos, 3. Pedimos 10 en el mes, pero con 3 si pueden hacerlo, eso va a ayudar mucho a multiplicar. Bien, bien hecho. Quiero ahora presentar, eh, estamos hablando de cómo se ve la iglesia que vamos a, permítame, cómo se ve la iglesia que vamos a plantar, qué es lo que finalmente termina como iglesia en este proceso. Así que voy a poner aquí, de hecho que ustedes han leído el material acerca de las funciones vitales y los elementos vitales, ¿está bien? En el reporte lector tenían que informar sobre eso. Eh, Como el material que ustedes han visto, en un sentido es un material eh, neutro en cuanto a énfasis doctrinales, me he propuesto preparar algo más nuestro, más pentecostal, ¿verdad? Porque como digo, el material que utilizamos es un material más bien neutro, ¿verdad? Más bien que no hace énfasis doctrinales porque está preparado para todo. Pero entonces, verlo aquí de una manera más nuestro énfasis pentecostal. Bueno, ahí la foto que está en el fondo es mi hijo Esteban, él es plantador de iglesias, comenzó en el mes de junio del año pasado y bueno, está teniendo ya servicio, ¿verdad? Al aire libre con una carpita que han conseguido, ¿verdad? Tiene al aire libre, gracias a Dios que en Paraguay por lo general hay clima, así que no hay mucho frío y está en el desarrollo de ser y hacer una iglesia pentecostal. Así que quiero concentrarme ahora en las funciones vitales, vamos a tomar unos minutos para esto en las funciones vitales. El material nos habla de elementos vitales y nos habla de funciones vitales. Yo quiero hablar de las funciones. Pero ¿cómo se ve una iglesia pentecostal? ¿Cuál es el modelo, el formato de una iglesia pentecostal, ¿verdad? ¿Cómo sería? Hablando de pentecostal no solo por el énfasis doctrinal, sino porque la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia pentecostal, una iglesia que actúa impulsada por el Espíritu Santo. Bueno, la foto de la izquierda ahí es nuestra iglesia en Tres Bocas, una de nuestras filiales que comenzó hace un par de años, y están teniendo un servicio de oración, de administración. Básicamente, según leemos Hechos capítulo 2, versículo 37.
Voy a mencionar el texto, usted lo conoce, Hechos capítulo 2, versículo 37 en adelante. Encontramos a Pedro con una primera acción de confrontación contra el pecado. La gente se acerca a él, asombrado por el mover del Espíritu Santo, y le dicen a Pedro: varones, ¿qué haremos? ¿Por qué le dice esto? Porque dice: ustedes crucificaron al Cristo. Ustedes mataron al Señor. Él lo puso como si Él lo ha resucitado. Ustedes son culpables de la muerte del Cristo. Es muy interesante el concepto de que no le dice: bueno, hermanitos, vengan aquí. Él hace una confrontación directa contra el pecado. No da vueltas. Él confronta la maldad. Pero al confrontar la maldad, esto provoca un arrepentimiento en la gente, y lo siguiente que hace es rescatar a estos pecadores para traerlos al reino de Dios. Esto hace una iglesia que cumple su función, rescata a los pecadores, los llama al arrepentimiento, ¿verdad? Y finalmente el otro elemento, el otro distintivo de la iglesia pentecostal es que socorre a los necesitados. Lo primero que hizo, junto con predicar y enseñar la doctrina, lo primero que hizo la iglesia fue abrir un comedor popular. En Argentina le decimos una olla popular, en Paraguay decimos una olla popular. Abrir una olla popular para que todos puedan tener que comer. Y esto es un distintivo de la iglesia pentecostal, que junto con la predicación acerca de la maldad y traerlos al arrepentimiento, junto con eso también provee para la integridad física del individuo. Ahora se atiende sus necesidades. Y no pudiéramos nosotros desarrollar una iglesia a la manera de la palabra del Señor si no estuviésemos atendiendo al ser en su contexto integral. No solo que tenga salud espiritual, sino que tenga salud física, tenga que comer. Entonces, esto sería una iglesia, así como se ve después una iglesia pentecostal. Confronta la maldad, rescata al pecador y finalmente socorre a los necesitados, atendiendo sus necesidades. Muy bien. Ahora, ¿cómo se logra este elemento? Esto es muy importante. Hay un círculo virtuoso que tiene que darse dentro de la iglesia para que la iglesia finalmente pueda cumplir con este desafío de confrontar la maldad, de rescatar al pecador y atender las necesidades. Yo lo llamo círculo virtuoso. Puede empezar en cualquier lugar donde usted se encuentra ahora, pero siempre tiene que tener estos tres elementos. El primero, uno de ellos es la llenura del Espíritu Santo. De hecho, capítulo 2, versículo 1 al 4, aquí es donde comienza el círculo. Dice: el día de Pentecostés estaban todos reunidos, unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento grueso que llenaba toda la casa. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Primero, la llenura del Espíritu Santo. Los creyentes, los que han creído en Cristo, son bautizados con la evidencia inicial de hablar en lenguas. Una vez que son llenos por el Espíritu Santo, son enfocados en funciones y elementos que son vitales para la iglesia. Ustedes los han leído, vamos a repasarlo un poquito. La llenura del Espíritu Santo tiene que enfocar en la iglesia en funciones y elementos. Las funciones las hemos mencionado, las vamos a mencionar, los elementos también. Pero acá hay algo muy importante. De un tiempo a esta parte, y tal vez estoy hablando de los últimos 20 años, posiblemente toda su vida cristiana, la iglesia ha tomado el tema del Espíritu Santo como un elemento de entretenimiento y no como el poder para ser testigos. Me fui a predicar en un retiro, me fui a un retiro a predicar y me pidieron que hablara sobre el Espíritu Santo, así que fui allí a predicar. Mi intención era que del retiro hubiese como resultado bautismo en el Espíritu Santo. Cuando empiezo a ministrar, paso, la gente está puesta en fila, ¿no? en allí, y me acerco a la primera persona y ella empieza así, se tambalea. Así. Y bueno, ¿cuál era mi propósito? Que fuera bautizada con el Espíritu Santo. Ese era mi propósito. Entonces, yo le atajo de atrás la cabeza, ¿verdad? Le digo a mi hermana: el Señor quiere llenarte. Y así me iba. Entonces yo la atajaba un poquito más fuerte, ¿verdad? Y dice: hermana, el Señor quiere bautizarte, así que voy a imponer mis manos. Y cuando yo imponga mis manos, el Señor te va a bautizar y vas a comenzar a hablar en lenguas. Y la hermana hacía todo así, así. Entonces le digo: ahora recibe, y oro en lenguas, y así sé que me va a caer, ¿verdad? Y le dije yo: hermana, espera, no te caigas. Vas a hacer lo siguiente: vas a comenzar a hablar en lenguas como promete la palabra.
Entonces la mano así se me va para atrás. Bueno, después de cansarme un rato con la hermana, le dejé, y viene alguien y dice, ¡ay! Se cayó al piso. O sea, le sopló nomás y se cayó al piso. Me voy al que estaba al lado de ella, le digo, hermano, yo vengo aquí como ministro del Evangelio a impartirte el don del Espíritu Santo, usando el modelo de Hechos 8, ¿verdad? Cuando los apóstoles oran por la gente. Voy a imponer mis manos, y al imponer mis manos, vas a recibir el bautismo del Espíritu Santo y vas a comenzar a hablar en lengua. Y cuando voy a poner la mano, el hermano se me va a caer y lo atajo, ¿verdad? Así le digo, hermano, recibe, no, empieza a hablar en lengua, el hermano se me caía. Bueno, me fui el otro, y me fui frustrado ya. Viene alguien al lado, lo sopla, se cae, hermano, se desparrama todo así. Fui al tercero, le dije, hermano, vengo a ti como ministro del Evangelio y partir, hecho 8, ¿verdad? Partir, digo, sí, empieza a hablar en lengua. Sí, me cago, sí, ¿verdad? Bueno, no, hermano, verá, hermano, y el hermano dice, gloria, 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 no, no, hable más en castellano, empezá a hablar en lengua. Bueno, después de batería un poco, me fui al otro lado y los hablaron, se cayó todo así. Me fui con una frustración terrible de aquel retiro. Estaban tan acostumbrados en que en el culto el pastor les llama al frente y hace un show neopentecostal donde todo el mundo se cae. Y no tengo problema de caerme, yo me caigo, me levanto, lo que sea, no hay problema en eso, ¿verdad? Lloro, grito, zapateo, danzo, pero no tengo problema en eso. El problema es que la gente viene a la iglesia y el superministro comparte de esa unción, se caen todos, se revuelcan y vuelven a sus casas sin el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces siempre están necesitando de un pastor que le ore, que le ministre, y no tienen un encuentro personal con Dios, no, tienen no se pueden autoministrar con el Espíritu, ¿verdad? Porque dice Judas 20 que si yo oro en el Espíritu me edifico, el que ora se edifica a sí mismo. Entonces yo no puedo crecer porque siempre estoy dependiendo de que alguien me ore, que alguien me ministre. ¿Se entiende el concepto? Entonces, bueno, me fui un poco frustrado, claro. Y esto ha pasado mucho en la iglesia del Señor. Tenemos el superministro que imparte la unción, pero el creyente no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Se habla en lengua. Entonces, siempre está dependiendo que alguien le ore para sentir algo, ¿verdad? Bueno, lo digo esto en el contexto de que necesitamos que la iglesia se llene del Espíritu Santo, que la iglesia busque la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos para que finalmente se produzca esto. No sé. Cuando se llena del Espíritu Santo, la iglesia tiene que ir a las funciones y elementos vitales. Lleno del Espíritu Santo, nuestras funciones es lo que tenemos que hacer, nuestra concentración. No el Espíritu como entretenimiento. No es el fin último ser lleno del Espíritu Santo. Lo primero para cumplir nuestra función y elementos. No sé si yo sé explicarme en este concepto. El Espíritu Santo no es el fin último, es el principio para el fin, que es cumplir nuestras funciones y elementos. ¿Me explico el concepto? Entonces, no, la gente no viene al culto para sentir algo, sino viene para recibir poder para salir a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, cuando mantenemos este círculo virtuoso, me lleno del Espíritu, aplico las funciones y elementos, entonces eso produce nuevas conversiones. Y cuando hay nuevas conversiones, mi ocupación como plantador es que esas nuevas convertidos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Para que cumplan sus funciones y elementos como iglesia. No como fin último el Espíritu, sino como el principio para poder cumplir las funciones y elementos vitales de la iglesia. Cuando mantenemos este círculo, la iglesia empieza a impactar la comunidad, empieza a alcanzar la comunidad. Creyentes llenos del Espíritu Santo que se enfocan en lo importante, que son las funciones y los elementos. Más o menos algún comentario, alguna pregunta sobre esto, quiero tener retorno a ver si me estoy explicando. Me parece igual importante porque a veces más que la oración, a veces es como, hay personas que tienen el hecho de como que dormirse en el espíritu o caerse. Hay pastores de repente que usan esas técnicas como para impactar a la iglesia. Entonces, una vez mi pastor me dijo, el que cae y se levanta diferente, esa es la idea, pero no andarse cayendo todo el tiempo. Claro.
Y no tenemos problema con caernos, ¿verdad? No tenemos ningún problema con eso. El problema es que no enfoquemos las funciones y elementos vitales, ¿sí? Para que yo me lleno del Espíritu, me lleno para, lo que vamos a hablar ahora, proclamar el mensaje de Cristo, para ser discípulos, para servir a la comunidad, para tener comunión y para adorar. Ese es el propósito. Y la iglesia que vamos a plantar tiene que estar enfocada en eso. Nos buscamos la llenura del Espíritu para cumplir nuestra función como iglesia y para tener elementos que dan sanidad a la iglesia. Cuando yo estoy buscando el Espíritu como un fin último o la iglesia como un entretenimiento para ser feliz, he fracasado en la misión. ¿Sí? La iglesia es el centro de entrenamiento, donde salgo a cumplir la misión luego de ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, este círculo virtuoso es muy importante. La iglesia que vamos a plantar tiene que tener este círculo vicioso. Cuando gano el alma, tengo que llevarlo al bautismo del Espíritu Santo. ¿Sí? Y yo quiero recordarles que, según el modelo bíblico, por lo general, el bautismo del Espíritu Santo se daba en las casas. En las casas, como manera normal, en los hogares había. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 10. El bautismo se daba en las casas. La gente recibía el bautismo en el hogar, en el hogar. No hace falta un retiro, lo que no está mal, hacer intencional o retiro espiritual, ¿verdad? O que venga algún gran predicador, pero por lo general se daba en las casas. A veces hay que invitar a alguien, porque como en el caso de Felipe, no tenía esa gracia de impartir el don del Espíritu Santo. Lo hacen los apóstoles, aunque también hay una cuestión teológica interesante. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son estas funciones que tenemos que cumplir Pastor, sí, ¿le puedo hacer una pregunta? a ¿Cómo ver, cree dale. usted que afecta hoy en día, por ejemplo, el poco bautismo que tenemos del Espíritu Santo, por lo menos? Yo he conversado con algunos hermanos de mi iglesia que llevan 20, 30 años en el ministerio y que todavía no han sido bautizados con el Espíritu Santo y como que en cierto sentido lo normalizan. Y yo me acuerdo que yo lo anhelaba tanto hasta que hasta en las noches empezaba a hablar en mi casa. Entonces, Claro. ¿cómo podemos hacer conciencia de lo fundamental y lo primordial que es hoy en día? Porque, como usted dice, antes en el libro de los Hechos iban por un camino, presentaban el Evangelio, la persona recibía el bautismo del Espíritu Santo casi inmediatamente al recibir a Jesucristo, en una casa o donde fuera, no necesitábamos un espacio, sino que como que se daba muy simultáneamente y hoy en día no es como tan visto como en ese tiempo. Sí, pero ese es un error nuestro, ¿verdad? Bueno, esto que estoy compartiendo es parte de un estudio más grande. Tiene mucho que ver con el efecto del neopentecostalismo en la iglesia, ¿verdad? Donde las señales han sido el todo, el entretenimiento ha sido el todo y no la llenura interior. ¿Cómo afecta? Bueno, lo que dice Hechos 1:8. ¿Cuál es el objetivo de que el creyente sea bautizado con el Espíritu Santo? Es ser testigo. Ser testigo de Cristo. Miren, la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia del libro de Hechos, no predica el Evangelio porque ama. No es que están amando al perdido y lo quieren salvar. Predican porque está bautizada en el Espíritu, está llena del Espíritu. Y el Espíritu los impulsa a predicar el Evangelio. No hay una cuestión, aunque usamos mucho en el contexto de evangelismo y misiones, ¿verdad? Que hay que amar al perdido, que hay que amar al perdido. En realidad la iglesia no evangeliza por amor, evangeliza por poder. Es impulsado por el Espíritu. El Espíritu los impulsa en la tarea. Felipe está administrando un avivamiento en Samaria, está lleno ahí del Señor y de repente dice el Espíritu Santo, vete al desierto. Y se va impulsado por el Espíritu. Ahora, nadie dejaría un avivamiento para tener a una sola persona en el desierto. Bueno, Dios que conoce los tiempos y las sazones, Él dice, mejor uno en el desierto, porque este ganó a Etiopía y millones de creyentes han venido de esta experiencia y hoy no hay nadie en Samaria como seguidor de Felipe, ¿verdad? Entonces, pero es el impulso que da el Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema de una iglesia sin bautismo en el Espíritu Santo? Una iglesia con un testimonio pobre, sin impacto en la comunidad, ¿sí? Con incapacidad para cumplir sus funciones de proclamación, discipulado, enseñanza, porque no está el fuego del Espíritu en nosotros. Entonces, mire, plante una iglesia pentecostal, llena del Espíritu Santo, lleve a sus discípulos a ser bautizados en el Espíritu Santo, póngalo como prioridad y enfoque en la llenura del Espíritu Santo
en cumplir con las funciones y elementos que tenemos que mencionar. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Gloria a Dios. No le roba a la iglesia el impacto. Preocúpese que los nuevos creyentes sean bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí. No tenga vergüenza, no crea el discurso neocalvinista de que es algo ridículo o pasado. El poder del Espíritu es determinante para que la iglesia cumpla su función. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy pentecostal en esta. El Congreso me dejó puro fuego. No es. Uy, nosotros vamos hasta las 10:30, ¿verdad? Ok, estoy con tiempo todavía. Entonces, vamos a ver, por lo menos quiero hablar las 5 funciones. Tendríamos que hablar de todo, pero por lo menos las 5 funciones. ¿Cómo se ve la iglesia que vamos a plantar? Pues en primer lugar se ve una iglesia que desarrolla estas 5 funciones, está concentrada en esto. Olvídese de todo lo demás, del templo, del formato del culto, olvídese de los sugieres, olvídese del sonido, olvídese de los micrófonos, concéntrese en estas 5 funciones, que es lo bíblico, ¿verdad? Y les dejo para una lectura más profunda, Hechos 2, 37 al 47. Obviamente, como dije, como el material es neutro, yo lo he hecho más pentecostal al estudio, está bien, está más basado en el libro de Hechos 2, 37 al 47. ¿A qué llamamos las funciones vitales? Bueno, primero la proclamación. Usamos el acróstico PESCA: proclamar, enseñar, servir, comunión y adoración. PESCA. Usamos así para que no sea sencillo, ¿verdad? Ahí lo vemos a Esteban predicando en una casa en la ciudad de Upanea, donde está plantando la iglesia, ¿verdad? Bueno, la proclamación, según Hechos 2, 37 al 43, la proclamación evangelística, la evangelización, es un llamado al arrepentimiento. Esto es muy interesante. ¿Qué hace una iglesia bautizada en el Espíritu, verdad? Que cumple sus funciones. Llama al arrepentimiento, ¿sí? Sale a la comunidad para decir, ¿verdad? Tienen que arrepentirse. Es un mensaje directo sobre la práctica del pecado. Llama al arrepentimiento. ¿Mm? Y junto al anuncio del arrepentimiento, Pedro le dice: arrepentidos y convertidos. Varones, ¿qué haremos? Hay poder en la predicación pentecostal. Le quebranta el corazón de los que habían crucificado a Cristo. ¿Qué hacemos? Y Pedro dice: arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Llama al arrepentimiento. Junto con el llamado al arrepentimiento, la proclamación implica anunciar el perdón de pecados y el don del Espíritu. Fíjese qué tremendo. Arrepiéntanse, van a ser perdonados sus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo, dice Hechos 2, 37 al 39. Imagínense, lo primero que Pedro está diciendo: arrepiéntanse, van a perdonar los pecados y van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Se da cuenta que nuestro mensaje de predicación, una campaña, una visita a un hogar, tiene que tener llamado al arrepentimiento, tiene que tener, es decir, tus pecados van a ser perdonados y vas a ser bautizado en el Espíritu Santo. No nos imaginamos de esta manera, pero en el próximo encuentro, Tali, orá para que se reciban los bautismos del Espíritu Santo. Impone manos sobre ellos, porque ahí está el poder para la transformación. También la proclamación implica la manifestación de señales y prodigios. Cuando vamos a hacer la encuesta, cuando la gente nos permita orar, ore por milagros. La proclamación tiene que estar acompañada de la fe y la demostración del poder del Espíritu Santo. Pablo dice: cuando llegué a ustedes no me puse cosa alguna que a predicar a Cristo y a este crucificado. Siendo un hombre muy sabio, dejó de lado la sabiduría y él predicaba a Cristo crucificado y fue respaldado. Cuando hablaba había convicción en el corazón y había milagros y señales. Así que nuestra proclamación tiene que ser en este sentido, ¿sí? ¿Qué nos pasa? Nos llenamos del Espíritu Santo, somos felices hasta el próximo domingo que nos volvemos a llenar. Pero entre llenura y llenura no hemos predicado el arrepentimiento, no hemos anunciado el perdón de pecado, no hemos orado por los enfermos, no hemos pedido milagros al Señor. Y entonces la iglesia no cumple su función, por eso no hay conversiones. Y por eso se apaga el ciclo de la iglesia. ¿Ven? Primera función: Proclamar. La proclamación. Proclamar. amén. Llamamos al arrepentimiento, anunciamos el perdón, el don del Espíritu Santo y oramos por milagros y prodigios. La segunda función es la enseñanza. Nos referimos al discipulado. Lo primero que hacen los apóstoles cuando predican esos 3.000, se ponen a estudiar la doctrina. Enseguida empiezan a enseñar la doctrina. Cuando hablamos del discipulado respecto al nuevo, decimos: ponemos los fundamentos para la fe. ¿Mm?
ponemos los fundamentos para la fe. Hay un problema que nos ha pasado en muchas iglesias, tiene que ver con que lo primero que hacemos es, o sea que con el auge del libre crecimiento y el neopentecostalismo, nos concentramos mucho en formar líderes para, para ser líderes, en estrategias de liderazgo. Y a veces nos preocupamos más en que lideren en vez de que conozcan la doctrina. Entonces, está bien tener un entrenamiento objetivo para que la persona se transforme en un líder dentro de la iglesia, pero el líder necesita doctrina, hay que poner la doctrina. Eh, Nosotros hicimos en la escuela, hicimos en la Asamblea de Dios un material para, bueno, me tocó redactarlo para discipulado, pero hicimos lo siguiente: cuando se trata de doctrina, fuimos a las sendas antiguas. Hay un material de la Global que se llama Esto Creemos, un libro muy bueno, doctrina pura, pura y té, verdades fundamentales de la Global. Volvimos al concepto sencillo que hay que enseñar la doctrina. Esto es muy importante. Ahora, esta doctrina tiene que llevar a la aplicación. La enseñanza busca un cambio de conducta en los creyentes. Alguien dijo, cada vez que el pastor predica el domingo, les condena más a su congregación. Porque hoy habla de la oración y luego no le hace el seguimiento a ver si la gente oró. Entonces, el discípulo sale de la iglesia y dice, tengo que orar y no ora, culpable. El otro domingo habla sobre que hay que evangelizar. Sabe que hay que evangelizar y no evangeliza, más culpable todavía. Próximo domingo hay que amar al prójimo, sale y no hace nada por el prójimo, más culpable todavía. Entonces, lo que hacemos en el discipulado es que la verdad de Dios sea aplicada en la vida práctica. Entonces, yo tomo tiempo para enseñar la palabra, pero para verificar que la persona está aplicando la palabra del Señor. ¿Se entiende el concepto? No sé si me lo explico bien. Entonces, le doy la palabra, pero con aplicación para verificar si lo ha hecho. Digamos, hoy hablamos, bueno, esta semana usted va a tener un grupo de discipulado, va a enseñar sobre la oración. ¿Y qué va a hacer? Va a preguntar el otro día, ¿tuviste tu oración hoy? ¿No querés que oremos juntos? Usted le va a enseñar sobre la importancia de estudiar la Biblia. Entonces le va a preguntar, ¿leíste tu versículo hoy? Este es el versículo que leemos hoy. Va a darle seguimiento porque no hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Amén? Entonces, la función es el discipulado, enseñar. Enseñamos para que haya cambio de conducta en los creyentes, ¿sí? No solo para que aprendan. Tercera función, el servicio. La tercera función es el servicio. Esa foto que usted ve ahí es de nuestro centro comunitario en la iglesia Semilla de San Antonio. Todavía no tenemos templo, no tenemos ni paredes, nada, pero tenemos un comedor. Ahí compramos el terreno, estamos pagando ya un año las cuotas del terreno. No hay nada más que un árbol y un comedor para niños. Porque vemos la necesidad de la gente. Esto es lo que hizo la iglesia. La iglesia nunca se preocupó en construir un templo. Ellos lo que hicieron, ¿qué hizo Bernabé cuando se enteró que había gente que eran huérfanos, que eran viudos, que tenían hambre? Lo que hizo Bernabé fue vender su casa y traer el dinero para crear un centro comunitario, un comedor para aquellos que estaban en necesidad. Y esto es interesante. Una iglesia llena del Espíritu Santo cambia el interés individual por el de la comunidad. No dijo Bernabé, ahora que vendo esta casa me dedica tiempo completo al ministerio. No, tomó el dinero para que los pobres tengan que comer, para que los hermanos nuevos no pasen necesidad económica. Y esto es un elemento fundamental. Tenemos que servir, desarrollar un ministerio que responda a la necesidad de su contexto. Este comedor lo iniciamos ¿por qué? Porque los niños de esta iglesia nueva se habían enterado que en la iglesia central teníamos un comedor. Y uno de los niños oró, enseñándoles acerca de la oración, hizo su oración y dijo, dice, Dios, danos un comedor para que por lo menos 2 veces al mes tengamos que comer. Esa fue la oración del niño. Nos rompió el corazón, nos rompió el corazón. Así que, oh hermano, no es fácil, no es fácil. Gracias a Dios conseguimos alguna ayuda, algún apoyo, pero ahí estamos. Ni paredes, ni piso, ni baño, comedor, porque es la necesidad de la gente. Entonces, la iglesia pentecostal atiende a la persona de manera integral. Por eso es importante que uno haga alianzas, conozca organizaciones, donde puede encontrar apoyo y trabajar en conjunto. Por ejemplo, este mes estamos en la iglesia
abocados a entregar sillas de ruedas. Es una organización que consigue sillas de ruedas de Canadá y lo que vamos a hacer es buscando vecinos por todos lados para entregarle sillas de ruedas. Después le vamos a predicar, obviamente. Sabemos que la silla no es suficiente. Pero vamos a tener preocupado, la gente está preocupada en encontrar quién necesita una silla de ruedas. No tenemos los recursos, pero hay una organización que lo hace, entonces hacemos alianza con ellos y procuramos servir a la comunidad. Amén. Servicio, ¿qué sigue después? La comunión. La iglesia que vamos a plantar es una iglesia que tiene relaciones fraternas, que la gente comparte sus cargas, que llevan juntos la vida, que son compañeros, ¿verdad? Tiene un acompañamiento mutuo en la vida. No se olvide que no había templo. Cuando dice que se reunían en las casas, es decir, se convertía a alguien y lo invitaban a su casa para que venga a comer con ellos o para tener la cena del Señor. Imagínense, hablamos de 3.000 convertidos en el primer sermón. No sé cuántas casas, había por lo menos unos 120. Así que estamos diciendo que se iban por lo menos 30 personas a cada casa. ¿Sí? Había grupos de 30 personas por lo menos, si nos dividimos entre los 120, había grupos de 20, 30 personas por las casas, y la gente abría su casa era el lugar de la comunión. Entonces, una iglesia, la iglesia que vamos a plantar, una iglesia preocupada en relaciones sanas, en amistades, en compañerismos, ¿verdad? Vamos a celebrar sus cumpleaños, vamos a pasar tiempo juntos, vamos a escuchar a la gente, ¿verdad? Vamos a tener relaciones fraternas. Esto es determinante. Y la quinta función es la adoración. Como hay una llenura del Espíritu Santo, y la iglesia, con consecuencia de la llenura, se enfoca en las funciones, proclama, discipula, sirve, tiene comunión, ahí ya brota de manera espontánea la alabanza al Señor. Una persona que es rescatado del pecado y encima tiene para comer, solo puede alabar al Señor. ¿Sí? Igual va a alabar si tiene hambre, pero se imagina la iglesia actuando. Esta nuestra hermana, vamos a decirle, ¿verdad? Que ha perdido a su sobrino, ¿verdad? Tiene alguien que va a compartir con él, va a escucharle. Y esto va a producir alabanza a Dios, porque tiene alguien que le acompaña. Entonces va a producir alabanza al Señor aún en medio del dolor. Entonces, esto es una función vital de la iglesia. Ahora, cuando hablamos de adoración, no circunscribimos el elemento el culto. ¿Ah? Recuerde que la iglesia no tenía al principio un culto tal como lo conocemos hoy. La adoración implica la oración. La gente tiene una vida devocional, una vida de estudio de la palabra, de oración constante, de estudio de la palabra. Practica el ayuno de manera regular, ¿verdad? Y así también lo dice. Recuerda que cuando Pedro iba a la oración estaba en ayuno. En Hechos capítulo 10 estaba en ayuno. El ayuno era una práctica regular de la iglesia, ¿sí? Entonces la adoración implicaría la oración, el estudio de la palabra, el ayuno y también la obediencia a la palabra del Señor. No solo somos oidores, sino hacedores. Y vamos a trabajar en esto. Cuando le enseñamos a ayunar? Pronto. Se convierte, le enseñamos a orar, le enseñamos a estudiar la palabra, a practicar el ayuno, le enseñamos, ¿verdad?, a obedecer la palabra, y eso en conjunto significa la adoración al Señor. No es el cántico en sí mismo. ¿Qué piensa el plantador? Tengo que tener un músico, tengo que aprender a tocar la guitarra, tengo que comprar equipo de sonido. No, eso no es. La música no implica precisamente adoración, ¿sí? Uy, perdón si digo esto, si hay músico acá me perdonan, pero a veces la música impide la adoración, ¿sí? Porque cantamos, no adoramos, ¿sí? Hicimos lo que hicimos, después levantamos la mano y cantamos una canción, pero en realidad eso no es adoración. ¿Cómo adoró la samaritana? ¿Cómo adoró la samaritana cuando fue salvada, perdonada de sus pecados? Recuerda que el Anunciando el enfoque, Evangelio. ¿cómo? Anunciando el Evangelio. Claro, el enfoque era dónde tenemos que adorar. Y ella adoró a Cristo yendo a comunicar. Hay uno que me dijo todo lo que yo hice, este es el Mesías. Y trajo al pueblo a pie de Cristo. Esa fue su forma de adoración, ¿sí? Entonces, a veces nos equivocamos. ¿Cómo adoró el endemoniado Gadareno cuando fue libertado? El Gadareno quería irse con Jesús en la barca, hermano. El texto dice que cuando el Gadareno va a subir a la barca,
Jesús le dice, no, vos no venís conmigo. Imagínense, pobre hombre andando por el desierto, desnudo, comiendo carne de cadáveres, ¿verdad? En toda esa situación, y cuando por fin alguien lo va a cuidar, alguien lo va a atender, Jesús le dice, no, anda a predicar en las 10 ciudades. Y la obediencia fue la adoración del ganado. ¿Mm? Salió, salió a predicar el Evangelio, tremendo, curioso. Muy bien, estas son las funciones vitales. No quiero compartir una herramienta. Estamos contentos. ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? ¿Vamos bien? Bien, pastor. Solo les Súper presento, bien. les voy a... Sí, le escucho. Sí, vamos bien. Es que estaba muy bueno ese cuadro anterior, donde hablaba que es la verdadera adoración. A veces uno confunde el sonido, el trompetista, la batería, que se escuchen bien los micrófonos, que estén cantando todos en un mismo tono, pero esta es la verdadera adoración, la obediencia, el ayuno, meditar en su palabra, la oración. La verdad que a veces uno se confunde en esto. Bueno, Pastor, que Dios nos ayude. tengo, Sí. tengo bueno, respeto la opinión de Toti, pero creo que estas son formas de adorar, no es la verdadera adoración. Ujú. Si nos vamos a la verdadera adoración, y lo digo porque soy músico, pero no me sentí pasado ya al pastor. De hecho, es muy cierto lo que dice usted, a veces confundimos todo con notas musicales, pero creo que cuando ya hay un conocimiento de la palabra, hay un conocimiento, entra la adoración que edifica al propio espíritu. Y esa muchas veces cuando la adoración va bien dirigida, es canal para que el Espíritu Santo se manifieste y bautice a los que están ahí. He sido testigo de bautismo del Espíritu Santo sin imposición de manos, solamente con una guitarra y cantando alabanza. Aleluya. Pero muchas veces no se trata de repetir una canción que ya se hizo famosa y se popularizó, sino que algo que sale del corazón, algo que se transforma en un cántico nuevo, que es lo que vemos en Apocalipsis 4 y 5. Entonces, creo que cerrar la adoración solamente a hechos es limitar la posibilidad de Dios moverse a través de la obediencia, a través de la adoración, a través del ayuno, a través de la meditación de la palabra, pero también un gran canal que ha sido usado por mucho tiempo también en la música. No las canciones repetitivas hasta que escuchamos en la radio todos los días, sino que esa que nace del corazón. Bueno, reconocemos que el ser humano es un ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, y la adoración es un instrumento poderoso, la música, para sensibilizar nuestra alma para la adoración a Dios. Es indiscutible, ¿verdad? De hecho que la Biblia está lleno de ejemplos de la alabanza y la adoración en la música, pero no es el todo, ¿verdad? No es el todo. La palabra adoración en el texto griego original, en San Juan capítulo 4, la palabra proscuneo. Y proscuneo significa literalmente lamer la mano del amo como el perro lo hace. Eso es proscuneo. Cuando habla de adoración dice que es lamer la mano del amo, del que le da de comer. Entonces, habla de una rendición, de una sujeción, de una dependencia, ¿verdad? Tiene una profundidad aquello, ¿verdad? Lo que digo es, no se frustre en la plantación de la iglesia pensando que necesita el top en la música cuando la adoración va más allá de la música, ¿está bien? Esa sería la idea que quería transmitir. Excelente, excelente. Bueno, Entonces, esto no profe, lo... la verdadera adoración tendría que ver no con qué se haga, sino que con la actitud de rendición diaria, como decía usted, de tener ese corazón dispuesto, pese a si estoy orando, ayunando, tocando, no enfocarnos tanto quizás en los instrumentos, pero sí en que tiene que ser una actitud del corazón de rendición diaria, de sujeción, por lo que entendí ahí de todo lo que usted está mencionando. Claro, la adoración tiene sus manifestaciones, pero el fondo de la adoración es la obediencia a Dios, ¿verdad? Mi sujeción a Él en mi profunda Muchas adoración. gracias. Claro, el culto es el culto, nuestro culto racional, es rendirnos a Él en obediencia, ¿verdad? De la transformación. Ahora se exterioriza en la música y como seres almáticos es muy importante, pero la oración, el ayuno, ¿verdad? En mi devocional, pero básicamente tiene que ver con la vida de rendición.
Bueno, esto no lo voy a tocar porque en realidad necesitamos avanzar en algo. Les voy a mencionar los cinco elementos. Los menciono nomás, no voy a desarrollarlos en su totalidad. Cuando hablamos de elementos, decimos una iglesia que es saludable, una iglesia que cumple sus funciones, se concentra en estos 5 elementos. El primero es una visión clara, es decir, la iglesia sabe a dónde va y lo que tiene que hacer, como un elemento determinante. Tiene claro cuál es el rumbo que está marchando la iglesia, hacia dónde va, qué quieren lograr, qué Dios espera de ella. También una iglesia saludable es aquella que tiene un liderazgo comprometido con la visión, un liderazgo que está empujando a la membresía al cumplimiento de la visión. Y eso es visto en la agenda del liderazgo. También una iglesia sana es una iglesia que tiene un cuerpo ministrante. ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea no la hace un individuo, sino que la iglesia se concentra en que todos sirvan conforme a los dones que Dios pone en su vida. Vamos a ver más adelante. Pero yo como plantador tengo que entender qué dones tiene cada uno de ellos y cómo puedo lograr que sirva a Dios a través de los dones que el Señor le ha concedido. No es el plantador todólogo, sino que es capaz de llevar a que cada uno encuentre su lugar dentro de la iglesia, en su forma, en su naturaleza como individuo. En una iglesia, un elemento fundamental de la iglesia es el buen uso de los recursos. Hablamos de las 3 T o las 5 T: el tiempo, el talento, ¿verdad? Y el tesoro, ¿verdad? El tiempo, el talento, el tesoro. Una buena administración de los recursos permite una iglesia saludable que tiene impacto en la comunidad. Y finalmente la contextualización. Es decir, yo tengo la palabra de Dios, pero tengo un contexto. Y voy a ministrar la palabra en el contexto donde estoy. Yo suelo decirle a los hermanos de la iglesia que cuando les comparto, les doy la oportunidad de ministrar, de predicar la palabra, que lo hagan en guaraní, que hablen el idioma de la gente. Yo no tengo esa facilidad. Pero cuando voy, hablo el idioma que la gente entiende, en el contexto de ellos. Trato necesitamos quitarnos el ropaje evangélico pentecostal de la Asamblea de Dios y hablar el idioma que la gente, el mismo mensaje en el idioma que la gente puede entender. Comunicar el mensaje en el idioma que la gente puede entender. Entonces eso habla de la contextualización. Bueno, esto es una iglesia que tiene impacto. Y es la iglesia que esperamos podamos plantar. Entonces, en la medida que trabajemos en la plantación de la iglesia, desenfóquese en lo que no es función y elemento vital. Concéntrese en las funciones de la iglesia y en los elementos vitales de la iglesia. No en lo que hemos entendido que es la iglesia. No piense en el edificio como tal, no esté pensando en estructuras, sino en estas funciones. Eso es lo que da una iglesia que se va a multiplicar y que va a impactar. Bueno, nos corresponde además hoy hablar, y voy cerrando ya el tema, nos corresponde hablar de el discipulado. En vez de dar la base bíblica, le voy a dar 2 herramientas sencillas para el discipulado. ¿Está bien? Voy a habilitar esto. Permítanme un segundito. Compartir. Téngame paciencia. Voy a compartir una presentación ahora. Dirígete a la sección de Planes, ubicada en la parte inferior de tu pantalla. Hola plantadores, mi nombre es Luis Escudero Díaz, soy el encargado de compartirte herramientas digitales para que puedas seguir desarrollando la misión. En este video quiero compartirte algunas herramientas que pueden ayudarte a desarrollar un discipulado con las personas que recién estás enseñando. Además de los materiales que te proporciona el CEPI, puedes usar las siguientes aplicaciones.
YouVersion. Esta es la aplicación de Biblia más completa que hay. Está muy bien diseñada, es fácil de usar e incluye un módulo social para que conectes con amigos y compartan el proceso de aprendizaje de la lectura de la palabra de Dios. Esta aplicación tiene muchas funciones. En este video nos enfocaremos en una función que nos ayudará a llevar un control de lectura devocional con nuestros nuevos discípulos. Primero, descarga la aplicación en tu tienda de aplicaciones, tienda de Android o de iPhone. Encontrarás el link en la descripción. Inicia sesión con un correo de Google, una cuenta de Facebook o un correo cualquiera. Dirígete a la sección de planes, ubicada en la parte inferior de tu pantalla. Ve a la pestaña Buscar planes en la parte superior derecha de tu pantalla. Navega entre los centenares de planes. Están todos categorizados por temáticas. Busca una que sea relevante para tus discípulos. Una vez selecciones un plan, mira una muestra. Revisa su contenido. Es importante que tengas pleno conocimiento del plan que vas a compartir con tus discípulos. La aplicación te permite echarle un vistazo a todo el plan de lectura antes de compartirlo con tus amigos. Una vez estés contento con el contenido del plan, selecciona la opción Iniciar el plan. Selecciona la opción Iniciar plan con amigos. Toca el enlace que se generó en la parte inferior de la pantalla. Compártelo en la aplicación de tu elección en el panel de compartir de tu celular. Para este ejercicio seleccionaremos WhatsApp. Ahora podemos pegar el enlace en la caja de inserción de texto. Ahora que ya tienes un plan de lectura compartido, podrás interactuar con tus discípulos sobre lo que aprendieron en la lección de cada día. Esto te permitirá tener una idea de quiénes están haciendo el devocional con la profundidad adecuada. También te permitirá descubrir si hay motivos de oración por los cuales debas empezar a interceder a favor de tus discípulos. Jesus Film Project. Esta es una librería de videos y películas que puedes usar como complemento para tu discipulado y evangelismo. Para utilizarla, descárgala e inicia sesión y accede a cientos de videos. Puedes utilizar las listas de reproducción que están previamente creadas, como la historia de Jesús, la historia de María Magdalena, además de historias para niños y jóvenes. Cada serie tiene preguntas para que desarrolles una temática intencional con tus nuevos discípulos. Crea tus propias listas de reproducción y compártelas con tus nuevos discípulos. Como siempre, espero que estas herramientas puedan ser de gran utilidad para el desarrollo de tu trabajo como plantador. Revisa todas sus funcionalidades para que puedas sacarle el máximo provecho. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bueno, la idea de esta... ahí les voy a poner en el WhatsApp este video. Le enseña a usar YouVersion para discipulado, como también Jesús Film para poder usarlo como discipulado. ¿Cuál es la idea? En esta semana tienen que empezar a tener grupo de discipulado. Podrían invitar a la persona al grupo y antes le envían el YouVersion. Ellos pueden estar haciendo el estudio y luego se reúnen para compartir sobre ese tema que han dado. Si lo están haciendo en formato digital, esto pudiera ser una muy, pero muy buena oportunidad. Y como me quedan unos minutos, voy a
Esto es aquí. Y para aquellos que nos cuesta un poquito más el tema de la tecnología, voy a compartir este video que nos puede ayudar también a organizar nuestra Digamos que vas a tener tu primera reunión con tus nuevos discípulos y has preparado. Digamos que vas a tener tu primera reunión con tus nuevos discípulos y has preparado una presentación con diapositivas para ellos. ¿Cómo la presentas? Hola plantadores, mi nombre es Luis Escudero Díaz y en este video te voy a enseñar a compartir una pantalla utilizando diferentes aplicaciones de videollamada. Estando en la sala, revisa el menú de la parte inferior de la pantalla. En la ventana que se abre tendrás varias opciones: compartir tu pantalla por completo, compartir la ventana de una aplicación específica o una pestaña del navegador Chrome. Para este caso, utilizaremos una ventana específica y presentaremos nuestras diapositivas. Para detener esta función, clic en el botón Cerrar. Puedes utilizar las diferentes funciones dependiendo del caso. Si tienes un correo de Google, entonces tienes acceso a Google Meet. Para poder sacar el mayor provecho de esta aplicación, lo mejor es que la lances desde Google Chrome. Al iniciar la reunión, podrás compartir tu pantalla de la siguiente manera. Dirígete con el cursor a la parte inferior derecha de la pantalla. Te aparecerá un panel con tres opciones: toda tu pantalla, una ventana y una pestaña de Chrome. Utiliza la que más te convenga dependiendo del caso. Si quieres presentar un video, antes de iniciar la llamada, búscalo en YouTube en una pestaña diferente para que luego, al presentar pantalla, la selecciones en la opción Una pestaña de Chrome. En la ventana que se abre, selecciona la pestaña de YouTube, luego selecciona la opción Compartir audio y finalmente haz clic en el botón Compartir. Para dejar de compartir pantalla, simplemente dirígete con el cursor a la parte superior de la pantalla y haz clic en el botón Interrumpir. Para compartir pantalla en una reunión de Zoom, simplemente debes tener una cuenta de Zoom gratuita o de pago. Una vez crees la reunión de Zoom e invites a tus discípulos a unirse, deberás hacer clic en el botón Compartir, que está ubicado en la parte inferior de la ventana de Zoom. Podrás seleccionar compartir la pantalla completa, una ventana de un programa específico o compartir las pantallas de algunos dispositivos. Selecciona la opción que más te convenga para el momento. Si quieres compartir un video, es importante que selecciones las opciones de optimizar para compartir video y compartir audio. Una vez quieras detener la opción de compartir pantalla, deberás pulsar el botón rojo en la parte superior de tu pantalla. Cabe resaltar que al momento de grabar este video, en las salas de Messenger, cuando compartes pantalla, no es posible compartir el sonido que emite esa pantalla. Es decir, si tienes un video y quieres compartir cómo suena ese video, no lo vas a poder hacer desde las salas de Messenger. Para eso es necesario que utilices Zoom o que utilices Google Meet, que sí permiten hacer esto. Te invitamos a practicar toda esta serie de herramientas con tus familiares o amigos más cercanos
para que puedas aprenderlas, dominarlas y cuando empieces tu reunión con tus nuevos discípulos tengas mucha más seguridad y la reunión pueda fluir de forma adecuada. Espero que todas estas herramientas sean de utilidad para ti y que puedas empezar a practicar y a trabajarlas e incluirlas dentro de tu arsenal de herramientas para extender el reino de Dios. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Bueno, ahí le mostramos dos herramientas pensando en hacer el discipulado en forma digital. Vamos a hablar ahora el viernes sobre herramientas para hacer devocionales en forma presencial, pero para formato digital le presentamos la herramienta YouVersion, Jesús Film. Tendrían que practicarlas, practíquenlas entre ustedes aquí en el grupo, ¿verdad? Compartan, hagan para ver cómo funciona y también ahí por si era necesario cómo poder tener una reunión. Zoom nos limita a un tiempo de 40 minutos cuando no es de pago la versión. Estaría bien una reunión de 40 minutos para discipulado digital. Tal vez más de eso ya sería una exageración. Pero si no tiene la opción de Google Meet o Messenger también para tener. Incluso un video de WhatsApp también podría, una videollamada de WhatsApp podría ser una oportunidad. Pero son herramientas para poder hacer el discipulado en formato digital. ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a simplemente repasar. La próxima semana, para el viernes, hay una lectura que entregarme. Hay lectura hoy y hay lectura para la próxima semana. Y los que no han completado el reporte ABC, pilas, ¿verdad? Pónganse las pilas y me entregan el reporte para el viernes. No se atrasen más. Bueno, gracias por su tiempo, les quiero mucho. Oramos, Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Dale gracia y palabra para ministrar a aquellos que están en su entorno. Señor, guíales mediante citas divinas, personas que están preparados para recibir tu mensaje. Padre, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos el viernes, sí, les quiero mucho. Cuídense. Chao, pastor, chao a todos. Que Dios les bendiciones. guarde y no les taque. Chao. Chao, pastor, gracias por todo. Chao, chao. Chao, pastor. Gracias, gracias.